Y ahora vámonos directamente con la segunda parte de esta visita que realizó mi compañera Felicitas Carnaya al antiguo colegio de San Ildefonso. Vamos a conocerlo. El antiguo colegio de San Ildefonso guarda piezas de gran riqueza cultural e histórica. Por mencionar algunas de ellas, encontramos El Generalito, una obra del maestro Salvador de Ocampo, y representa uno de los principales ejemplos de escultura novohispana. La capilla, que data de 1793 y que desafortunadamente se fue perdiendo con la instalación de la Escuela Nacional Preparatoria. Hoy solo luce la arquitectura. También está la sacristía, en donde se aprecian hoy en día 2 lienzos grandes que fueron pintados en 1761 aproximadamente. El edificio se compone de 3 colegios, el colegio chico, el patio de pasantes y el colegio grande, y un anexo que es donde se encuentra el anfiteatro Simón Bolívar, lugar donde se realizó el primer mural de Diego Rivera, llamado y titulado La Creación. Y en los otros 3 niveles de los patios principales vamos a encontrar obras de José Clemente Orozco, Jean Charlotte y Fernando Leal. El muralismo mexicano comenzó aquí, en el antiguo colegio, donde José Vasconcelos, como secretario de Educación, creyó en la firme idea de educar a las masas por medio de ideas plasmadas en edificios públicos. Fue un grupo de artistas plásticos el que participó en el desarrollo de esta idea, donde destacan los nombres de Diego Rivera, Jean Charlotte, Fermín Revueltas, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, por mencionar solo algunos. Es precisamente uno de los acervos imperdibles en su visita al antiguo colegio de San Ildefonso, poder admirar cada uno de los murales hechos por artistas, convertidos en leyenda, dejando en las paredes de este sitio un capítulo sumamente importante para nuestra historia. Pero no es lo único que puede encontrar. También se presentan exposiciones temporales. Una de ellas es Vaticano, de San Pedro a Francisco, con la que se conmemoran 25 años de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el Gobierno de México, y que cuenta con más de 180 piezas provenientes de diversas colecciones vaticanas. Conocer y adentrarse en la oferta cultural es una visita obligada para los capitalinos y también un referente para los visitantes de otro lugar. Compruebe durante su estancia la importancia que tiene el antiguo colegio de San Ildefonso y que forma parte de la vida en la Ciudad de México.